Y hemos titulado esta otra sección, enfatizando los cultos, de la siguiente manera: culto no aprobado por Dios. Muy importante esto. Esta sección vamos a enfatizar lo incorrecto que a Dios no le agrada. Y vamos a citar Isaías 65, verso 1, verso 2 y verso 3. Y se los voy a leer. Si tú puedes abrir tu Biblia, excelente, magnífico. Si estás en el trabajo, no te preocupes, solo escucha. Pero recuerda que tienes que practicar esto el día siguiente junto con tu familia. Hacer tu culto. Isaías 65, verso 1, declara así: me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invoca mi nombre, aquí estoy, aquí estoy. Entonces, básicamente, fue Dios encontrado por la gente que no lo buscaba. Significa que buscar a Dios es muy fácil. Es tan fácil que lo despreciamos, en el sentido de que no muchos oramos. 9 de la mañana, 12 p.m., 3 de la tarde, la oración de Daniel 3 veces al día de rodillas. Como es tan fácil, no lo hacemos. Pero debemos de hacerlo, porque es fácil encontrar a Dios. Aprovechemos la oportunidad. Leo ahora Isaías 65, el verso 2. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. Si usted puede resaltar en su versión, pueblo rebelde, sería magnífico. Que anda por camino equivocado en pos de sus pensamientos. Si notamos en el versículo 1, habla de un pueblo gentil. Habla de el que no es el pueblo de Dios, el pagano, el mundano. Pero aún así buscan a Dios y lo encuentran. Pero en el versículo 2 habla de un pueblo rebelde, el pueblo que está informado, que conoce la verdad, pero no obedece, y al no obedecer lo hace un pueblo rebelde. Entonces, versículo 1 le habla Dios al pueblo gentil. Versículo 2 le habla Dios a su pueblo, a la iglesia actual. Y tú sabes cuál es la iglesia: Iglesia Adventista, el verdadero y único pueblo de hoy, que Dios lo reconoce. Pero a este pueblo se le llama pueblo rebelde, que busca sus propios caminos y piensa sus propios pensamientos, o sea, haciendo su propia voluntad. Pero en el versículo 3 sigue hablando del pueblo rebelde, es decir, de la iglesia, de nosotros. Isaías 65, el verso 3 dice: pueblo que en mi cara me provoca de continuo, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Entonces te voy a explicar aquí, tu pastor virtual, Enoch Martín, que este versículo 3 dice que el pueblo rebelde le provoca a Dios en su propia cara, o sea, no tiene vergüenza, ya le da igual. Comete pecados frente a la cara de Dios y le da igual. Pero aquí hay una terminología oculta profética. Cuando dice que el pueblo rebelde está quemando incienso, no es pecado quemar incienso, no lo es. Pero lo que es pecado es quemarlo en el lugar no adecuado. En este caso es quemando incienso sobre ladrillos. Nota esto, por favor, tienes que saber esta parte. El quemar incienso sobre ladrillos implica básicamente quemar incienso sobre algo profanado, no aprobado por Dios. Y te voy a explicar que antiguamente y bíblicamente el registro nos muestra que Abraham, Isaac, Jacob realizaban altares. También Noé, después del diluvio, hizo un altar. Pero si tú observas, el altar era natural, es decir, de piedras naturales, que se juntaba ya sea a la orilla de un río o en el río propio, o piedras ahí en las montañas, se juntaba y se iban formando los altares. Esas piedras eran naturales, formadas por Dios. Pero aquí el incienso que se quema en Isaías 65, el verso 3, es un incienso colocado sobre un altar de ladrillos, y los ladrillos son símbolo de un trabajo del hombre. Es decir, los ladrillos, no hay una fábrica de ladrillos natural. Dios no aprueba la adoración sobre la fabricación del hombre. Y cuando decimos esto, es que el altar formado por ladrillos básicamente representa
lo que es un culto a la manera del hombre. Porque un altar es símbolo de un culto, es símbolo de adoración a Dios. Y Dios no aprueba que se haga un culto o una adoración a la manera del hombre, a como se le antoje al hombre o le guste al hombre. O sea, Dios tiene principios, cómo adorarle, cómo rendirle culto, cómo orar inclusive. No solamente empecemos a orar como caiga, no, con reverencia, de rodillas. Si puedes inclinar la cabeza, magnífico. Si puedes levantar la mano en señal de auxilio, ayúdame, lo puedes hacer, pero siempre con reverencia. Pero aquí Isaías 65, el verso 3, nos está presentando un altar hecho de ladrillos, lo que significa es un altar y una adoración a la manera del hombre, no a la manera de Dios. Y a eso a Dios le desagrada, lo provocan a Dios en su cara. Hasta aquí entonces hemos leído en la Biblia que hay una adoración no aprobada por Dios. Y tenemos que saber la verdadera adoración. No solamente te voy a decir lo que es incorrecto, que en este caso sería la falsa adoración. Algunos ejemplos de falsa adoración es no guardar el día correcto. Por ejemplo, el domingo. El domingo la mayoría de iglesias protestantes adoran en ese día, en el día del sol. Esa es una adoración en el altar hecha por ladrillos, a la manera del hombre. Pero una adoración en un altar hecho por piedras naturales, como debe de ser, es símbolo de la verdadera adoración. Entonces, podemos decir, y te voy a colocar aquí en tu pantalla para que tú puedas ver que hay dos tipos de altares. Y como hay dos tipos de altares, entonces tenemos que tener una idea general, y te voy a presentar un ejemplo que va a aparecer en tu pantalla, que hay dos tipos de adoración. A la cuenta ahí regresiva de 3, 2, 1 y 0. Ahí lo tenemos. Específicamente voy a llamar tu atención a la parte superior de esta gráfica profética. Vamos a acercarlo ahí. Tienes que saber que siempre hay dos adoraciones, dos tipos de altar. Vamos a acercarlo más. Ahí estamos. Ahí está, miren. Vamos a dirigirnos a poner dos ejemplos de la falsa adoración, o sea, cultos no aprobados por Dios y cultos aprobados por Dios, porque ese es el énfasis en esta ocasión. El primero va a ser la adoración de Caín. Génesis capítulo 4, el verso 5. Si notas aquí en la parte de esta pantalla, ahí está un altar, pero si observas, ese altar está hecho de ladrillos, como lo dice Isaías 65, el versículo 3, que colocan incienso sobre ladrillos, o sea, sobre un altar, símbolo de la adoración del hombre, a la manera del hombre, pero no a lo como Dios lo pide. Entonces es altar de falsa adoración. Voy a leer Génesis capítulo 4. Vamos todos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, el versículo 5, le vamos a dar lectura. Y dice así: pero no se agradó de Caín y de su ofrenda, y Caín se airó en gran manera y decayó su semblante. Entonces la ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios porque era falsa adoración en un altar de ladrillos, como ves en la gráfica allí en pantalla. Ahora tienes que saber que también hay la verdadera adoración, y es la que tú tienes que imitar en el templo adventista, tú tienes que imitar en tu propia casa, en tu propio apartamento, en tu propia habitación, donde haces el culto, en tu hogar. Ahí tienes que imitar esta verdadera adoración. Y en la parte superior, ahí puedes ver la imagen, Abel, y tiene un altar, pero si notas el altar, es hecho de piedras naturales, como Dios manda, un altar natural. Eso es símbolo de la verdadera adoración como Dios manda, no como el hombre quiere. Entonces vamos a leer la adoración de Abel, si fue aceptada o no. Y para ello vamos a leer Génesis 4, versículo 4. Dice: a su vez, Abel trajo de los primerizos de sus ovejas con su gordura, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. Entonces ahí tenemos las dos adoraciones: la falsa por Caín
en un altar de ladrillos, como ves en la imagen y como lo describe Isaías 65, versículo 3, que colocan incienso sobre ladrillos. O sea, un altar a la manera del hombre, una adoración al antojo del hombre y a su manera. Pero también tenemos por la contraparte a la adoración verdadera, la adoración de Abel, como ves ahí el altar de piedra. Él dice que llevó lo mejor de sus ovejas. ¿Por qué? Porque era un sistema de sacrificios en la época de Abel. Dios pidió sacrificios de corderos y Abel hizo como Dios mandó. Pero no, Caín llevó lo mejor de su cosecha, de la tierra, llevó zanahorias, llevó lechuga, llevó uvas, llevó lo que él cosechaba, pero Dios no había pedido eso. Puede ser bonito, era parte también de la creación, pero Dios no pidió cebollas, no pidió zanahorias para sacrificios, pidió animales que tenían que ser muertos en sacrificio y luego allí colocados en el altar, y ese humo de sacrificio tenía que ascender como algo agradable, como símbolo de que Cristo tenía que venir y morir en la cruz del Calvario. Entonces, hasta aquí ya sabemos que Dios aprueba solo la verdadera adoración. Entonces voy a enfatizar que la adoración de Abel debe resucitar en cada templo adventista. La adoración de Abel, la verdadera, tiene que resucitar en tu hogar. Por favor, si tú hiciste hoy un culto familiar antes de irte al trabajo, antes de hacer otras cosas, si hiciste tu culto familiar, tu culto personal, escribe en los comentarios culto divino, porque ese es el título de nuestra programación que arrancamos hoy. Y si Dios lo permite, lo vamos a seguir realizando para enfatizar los cultos. Entonces, si tú hiciste el culto, entonces escribe culto divino. Y si aunque no lo hiciste y quieres empezar a hacerlo, también escríbelo en los comentarios culto divino. Y por en dado caso, no pudiste hacer culto en tu casa, en ninguna parte, entonces aquí va a entrar tu pastor virtual. Por las mañanas vamos a estar transmitiendo el programa llamado Culto Divino en Radio Reino. Radio Reino que puedes descargar la aplicación en Play Store y allá en la tienda de Apple también lo puedes descargar. No es vendido, es gratis, lo descargas gratis. El testimonio de Jesús, que es 100% bíblico, consta de 22 lecciones. Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor explica capítulo por capítulo de dicho libro profético. Apocalipsis, el perfecto arte profético. El autor, su servidor, ministro Enoc Martín, donde explico capítulo por capítulo del libro de Apocalipsis. Puede comunicarse con nosotros para recibir el combo completo y para recibir inclusive paquetes de libros para su entrenamiento. Puede contactarse directamente al número personal de WhatsApp de su servidor, el signo más, el 502 42 29 77 86.